Bueno, entonces, Orlando, si nos puedes ayudar en la lectura de este enunciado, de este numeral del catecismo, por favor. Ya, numeral 2843. Sí. Jesús ama hasta el extremo del amor. Juan 13:1. Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. La parábola de siervos extraños que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión especial. Mateo 18:23-25. Acaba con esta frase. Perdón. Espérate. Ya, ok. Acaba con esta frase. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Allí es el efecto en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano nuestra la posibilidad, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Perfecto, muchísimas gracias, Orlando. Sí, entonces ahí tenemos un texto del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí?, sobre el perdón. Vamos a ir poco a poco revisando pues este numeral del Catecismo para ir compartiendo. Entonces, en un primer momento dice aquí: Jesús ama hasta el extremo del amor. ¿Sí? Dice: así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Entonces acá hay una primera afirmación y se basa pues en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. ¿Sí? Como ustedes recordarán, en ese capítulo 13 del Evangelio de San Juan, si tú avanzas un poco más, digamos al versículo 34, vas a poder leer justamente el enunciado de ese mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente lo que viene a decir aquí el catecismo es que el perdón va a dar vida, va a poder concretizar ese mandamiento del amor al prójimo. ¿Sí? Es decir, el mandamiento del amor a Dios y el mandamiento del amor al prójimo, ¿no? Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón. Como ustedes ya saben, el amor a Dios, amar a Dios y amar al prójimo son, por así decirlo, los motores de la vida cristiana, ¿no? Son los dos fines a los que nosotros nos dirigimos. En todo amar, en todo servir, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Sí? Pero lo que viene a decir aquí el catecismo es que para que eso del amor no se quede pues en una especie de formulación de palabras bonitas, palabras meramente poéticas, románticas, para que no quede en un ideal simplemente pues bonito, etéreo, abstracto, un poco difuso. Lo que le va a dar vida, lo que le va a dar concreción al tema del amor es el tema del perdón, ¿no? Porque claro, nosotros podemos hablar del amor, pero cuando hablamos de perdón, tal vez consciente o inconscientemente nos resistimos, ¿no? De alguna manera pues posiblemente nos echamos para atrás, huimos de perdonar, porque podrían haber en la vida pues algunas personas que nosotros nos resistimos a perdonar por algunas cosas que han pasado, ¿no? Sabemos que una canción está conformada por música y letra, por poner una comparación, ¿no? Si bien podrían haber canciones que son solamente instrumentales, sin letra, pero no es lo mismo que una canción que también, aparte de música, tenga letra, ¿no? Entonces el mandamiento del amor es como si fuera la música, por ejemplo, ¿no? Y el perdón la letra, ¿no? Así de unidos están el amor y el perdón, ¿no? Para crear una canción tengo que ponerle música
y luego puedo ponerle la letra a la música, o de repente al revés, ¿no? Pero de lo contrario, si no se da pues esas dos facetas, esas dos digamos áreas, como que es todo un tanto incompleto. ¿Mm? Como que es todo un tanto pues incompleto. Bueno, porque acá no la ven ya. A ver, vamos a ir a los participantes. Voy a ir desactivando algunos audios, ¿ya? Porque si no, a ver, vamos a desactivar algunos audios. Perfecto, ahora sí. Magnífico. A ver, ya. Entonces, como les decía, pues, ¿no? El capítulo 13 de San Juan, ¿sí? Comienza con el lavatorio de los pies, ¿sí? Que es introducido con una frase solemne que justamente nos está sugiriendo el catecismo, ¿no? Como texto bíblico de referencia, ¿no? Dice Juan 13, capítulo 1. A ver, Pilar, si lo puedes leer, por favor. Sí, Pilar. Prende tu micrófono nomás. Préndelo. Magnífico. A ver, Pilar, te escuchamos. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Perfecto, magnífico, muy bien leído, Pilar, muy bien leído. Entonces, bueno, ha llegado el momento de que se manifieste de manera total, de manera plena, lo que Jesús ha venido a realizar entre nosotros. El amor hasta el extremo. ¿Cuál es el amor hasta el extremo de Jesús? A ver si alguien me lo puede decir, a ver quién me contesta. ¿Cuál es el amor hasta el extremo de Jesús? Que lo crucificaron por nosotros. Así es, efectivamente. Qué fácil, ¿no? Porque está anotado ahí. Bueno, eso entrega en la cruz, ¿no es cierto? Que dio la vida, pues, por nosotros. Efectivamente, ese es el amor hasta el extremo de Jesús. Jesús ama hasta el extremo entregándose en la cruz, ¿no es cierto? Y en cuanto a nosotros, ¿cuál sería nuestro amor hasta el extremo? Sería también dar la vida, ¿no? Por él. Ya, a ver, ahí tenemos ya una apreciación, ¿no? Sería dar la vida. A ver, otro hermano que nos pueda dar su opinión, ¿cuál sería para nosotros el amor hasta el extremo? ¿Cómo nosotros llevamos a cabo a la práctica el amor hasta el extremo? Yo pienso, Antonio, que dejarnos amar por Dios sobre todas las cosas, como dice el padre Ignacio Larrañaga, ¿no? Porque nadie da de lo que no tiene. Entonces, si nos dejamos amar totalmente por Dios, entonces tenemos mucho amor que dar hacia el prójimo. Perfecto, esa es otra contribución. Gracias, Ismael. Ya tenemos dos. Ahí he escuchado a alguien, posiblemente Rebeca, que ha respondido realmente, por así decirlo, la respuesta correcta, pero ya la escuché, ya sé que tú has dado con la respuesta, Rebeca, pero vamos a dejar a ver qué opinan otros compañeros acerca de esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es su parecer, ¿no? ¿Cuál es para nosotros el amor hasta el extremo, para nosotros los católicos? Y para Jesús, el amor hasta el extremo es la entrega de la cruz para nosotros. A ver, Gladys, por favor, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál sería para ti el amor hasta el extremo? Prende tu micrófono. Me pones en una disyuntiva y imagínate, yo he visto, por ejemplo, una persona enferma que la familia lo atiende, y tú ves que esa persona sufre, y tú dices, ¿por qué sufre tanto, no? Ya, perfecto. Ya, entonces... De esa manera, porque yo no sé qué cosa podría hacer como yo, así, aquí, en este momento, ¿no? Ya. O simplemente rezar, pero eso no me parece que es hasta el extremo, ¿no? Ya, más o menos nos ha dado tu opinión. Gracias, Gladys.
A ver, vamos con la hermana Aida, que ya la veo ahí que está conectado. Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, nos referíamos pues a esta pregunta, ¿no? Si para Jesús el amar hasta el extremo es entregarse en la cruz, para nosotros los cristianos católicos, ¿cuál podría ser el amor hasta el extremo? Perdonar a los enemigos. Exactamente, gracias Aida. Entonces, perdonar a los enemigos, ¿no? Perdonar a los que nos han ofendido. Yo puedo perdonar a mis amigos o de repente un desconocido, pero ¿qué tanto yo perdono a los que me han ofendido? O que de repente me siguen ofendiendo. Entonces, perdonar a los que te ofenden es el momento cumbre de tu vida como cristiano, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo más específico, lo más concreto del mensaje de Jesús. Él no entrega su vida solamente por los buenos, ¿no es cierto? Él entrega su vida por todos, incluso por los que blasfemaban contra él, ¿no? No solamente entrega su vida por el buen ladrón, sino también por el mal ladrón. Entonces, como dice el Evangelio también en alguna parte, ¿no? Dice, Dios hace salir el sol sobre justos, sobre buenos y malos, sobre justos y pecadores, ¿no? ¿No? Y por otro lado también podremos agregar lo siguiente: nunca eres tan semejante a Jesús, como cuando tú perdonas a los que te ofenden, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús también entregó su vida por todos. Entonces, bueno, según la estructura del capítulo 13 de San Juan, del Evangelio de San Juan, bueno, primero el lavatorio de los pies, y Jesús estuvo pues limpiando los pies a todos sus apóstoles, incluyendo a Judas. Pensemos pues en ese acto en el que Jesús, por otro lado, podríamos decir que está simbolizando lo que es la redención, lo que es la salvación. Jesús, despojándose de las vestiduras, se postra ante cada uno de los apóstoles y va limpiándole los pies. Es básicamente una imagen de cómo Jesús es despojado en la cruz y con su sangre está limpiando los pecados de cada uno. Pero volviendo a la escena, ¿no?, del lavatorio de los pies, Pedro, el apóstol Pedro, pensó de que él no debía dejarse limpiar por Jesús, ¿no? Pero Jesús le dice: no, un momentito, Pedro, si no te limpio, no tienes nada que ver conmigo. Y bueno, Pedro accede y se deja limpiar. Y después Jesús, podemos imaginarnos, podemos estar seguros de que también le limpia los pies a Judas. Pero Judas, a diferencia de Pedro, claro, él no se resistió. No consta en los evangelios que Judas haya resistido, no dice nada al respecto. Pero nos imaginamos que Judas no se resistió a que Jesús le limpie los pies. Pero allí Judas está haciendo lamentablemente un acto sacrílego. Porque si bien Judas permitió o habría permitido que Jesús haga el signo de limpiarle, pero por dentro Judas, por dentro de sí, en realidad él no se dejó limpiar. ¿Por qué? Porque él mantuvo su decisión de traicionar a Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero Jesús quiere perdonarle, aunque él no se deje perdonar. Eso también podría ocurrirnos a nosotros, lamentablemente. ¿En qué sentido? Que nosotros, o que tú perdones a alguien que te ha ofendido, y que esta persona que te ha ofendido y que tú estás perdonando, que no te admita el perdón, que no te reciba el perdón, que te cierre la puerta en la cara, por así decirlo. Puede pasar, ¿no es cierto? Puede pasar. A veces tú perdonas al enemigo, pero el enemigo no te admite el perdón. Pero ya sabes tú que igual le ha pasado a Jesús. Jesús quiso perdonar a todos, pero solamente algunos le admitieron el perdón, porque no se dejaron salvar por él. Pero él entrega su vida por ellos, pero ellos la rechazan, ¿no?, aferrándose a un camino de condenación. Porque claro, tú sabes que para perdonar hace falta hacer un acto generoso de amor, pero ese acto generoso de amor tiene que ser acogido también por la otra parte, ¿no es cierto? Pero Jesús, sin embargo, aunque no acojan su perdón, Él lo ofrece. Y este es un ejemplo para todos nosotros. Como cuando alguien dice: bueno, pero si yo estoy perdonando a esa persona, pero él no me devuelve ni siquiera el saludo cuando me lo encuentro por la calle. Pero tú le has ofrecido el perdón, aunque él no te lo admita.
aunque Él no te lo admita. De esa forma, tú te asemejas a Jesús. Y de alguna forma estás teniendo la experiencia de lo que también a Jesús le ocurrió. Cuando ofrecemos entonces incondicionalmente el perdón. Entonces, aquí tenemos pues por lo tanto lo primero que quiere afirmar el catecismo de entrada: así adquieren vida las palabras de Jesús. ¿Cómo adquieren vida las palabras de Jesús? Cuando las ponemos en práctica. Perdonando a quien nos ha ofendido. Perdonando a los enemigos sobre todo al enemigo. Así no me acepten el perdón, así no me acepten el perdón. Rebeca, tú querías opinar, me parece. No, está bien, ya sigue nomás, Antonio. ya, Rebeca. Cualquier consulta, cualquier contribución o opinión, no se preocupen, ¿eh? Pueden prender su micrófono y hacerlo. En cualquier momento paramos y los escucho, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, aquí sirve también, por otro lado, sirve de muy poco, fíjense bien, sirve de muy poco, ese famoso lío, ese famoso problema que a veces nosotros nos solemos armar en nosotros. ¿Quién tiene que dar el primer paso para perdonar? Ah, no, el primer paso lo tiene que dar el otro. Claro, si él me ofendió primero, que venga a pedirme perdón y después yo lo acepto. Que venga el primero a pedirme perdón, después ya yo veré si lo acepto o no. Pero él tiene que venirme a pedir perdón porque él me ofendió primero. Pero vamos a ver, Jesucristo en la cruz no tuvo ese mismo esquema. Jesucristo no esperó a que nosotros fuésemos a Él. Más bien, Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Ya, hijo, gracias. Hasta podríamos decir, fíjense, hasta podríamos decir que Él viene a nosotros, ¿no? Él viene a nosotros para provocar, para motivar, para suscitar nuestro arrepentimiento, imagínate. Y de esa manera nosotros nos acerquemos a Él. Es bien curioso esto, ¿no es cierto? Claro, nosotros sabemos que es necesario arrepentirnos para recibir ese perdón, ¿no es cierto? Pero lo curioso es que Jesús viene a nosotros, entrega su vida por nuestros pecados y lo hace para provocar, suscitar nuestro arrepentimiento. Por eso, fíjense, esta es una gran enseñanza en lo que se refiere al perdón. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a dar el perdón, incluso aunque el culpable haya sido el otro. Incluso aunque el culpable haya sido el otro. Yo le ofrezco, yo te ofrezco mi perdón. Aunque él no me lo haya pedido, yo le ofrezco mi perdón. Porque el amor de Cristo es así de incondicional. Bueno, entonces seguimos con el numeral del catecismo. A ver, Rebeca, por favor, si nos puedes ayudar leyendo en la parte superior, ahí está, digamos, otra parte del catecismo que sería conveniente leer. Te escuchamos, Rebeca. Ya. La parábola del siervo sin entraña, que culmina en la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, acaba con esta frase: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Muchas gracias, Rebeca. Entonces, bueno, está haciendo una alusión clara, ¿no?, a la parábola del siervo sin entrañas, que vamos a proceder a leerla, aunque el catecismo nos está diciendo aquí Mateo 18, 23 a 35, pero yo me he tomado la libertad de incluirlo desde el versículo 21 para tener una percepción más clara, ¿no?, de todo esta parábola, ¿no? Entonces vamos a comenzar a leerla. Vamos a ver. Hermano José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? José, tú vas a ser un lector, ¿ya? Perfecto. Ahí observo que también está presente James. ¿Cómo estás, James? ¿Qué tal? James, tú vas a ser... Antonio, bien, gracias. ¿Qué tal? James, tú vas a ser el segundo lector, ¿ya? Segundo lector. A ver, otra persona que todavía no ha contribuido. A ver, Aida, tú vas a ser el tercer lector, ¿sí? Aida, ¿te encuentras? Sí, ok. Ya, el tercer lector tú vas a leer hasta el final, ¿ya? Pero los dos primeros lectores van a ser José
y James. Perfecto, entonces José, te escuchamos. El 21, Antonio. Sí, sí, José. Ok. Dice, Pedro se acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces 7? Sí, sigue por favor, José. Le respondió Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Gracias, José. James, por favor, ayúdanos, te escuchamos. Ya. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Magnífico, muy bien leído, James, muchísimas gracias. Aida, por favor, te escuchamos. Al salir de ahí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba, mientras le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Continuamos, Aida, por favor. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Muchísimas gracias, Aida. Entonces vamos a retroceder un poco hasta el inicio de todo esta sección bíblica. Fíjese, dice 7, ¿no es cierto? Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Hasta 7 veces. 7 veces, como ustedes saben, ¿no es cierto? Es un número tradicional de la cultura judía, significa perfección, perfección. Fíjese, Jesús habría podido contestar a Pedro con un simple sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Pero, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Lo que sucede es que él viene a extremar la perfección aún más. 70 veces 7. O sea, el perdón perfectísimo, ilimitado, infinito, reiterado, ¿no? Teniendo en cuenta también que 70 también es un número con mucho simbolismo. 70 implica sabiduría, ¿no? Aquí también cabe presumir de que el evangelista Mateo está aludiendo a una lectura del Antiguo Testamento, ¿ya? Génesis capítulo 4, versículo 24. A ver, Orlando, por favor, en tu Biblia localiza Génesis capítulo 4, versículo 24, ¿sí? Para ver qué enlace tiene o qué relación tiene Génesis capítulo 4, versículo 24 con esta lectura. Uy, creo que Orlando ha ido a traer su Biblia. A ver, ¿quién tiene Biblia a la mano en estos momentos? Quien tenga Biblia a la mano, localice por favor Génesis capítulo 4, versículo 24, por favor. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, ahí está. Lamec ha de serlo 77 veces. Ajá, así es, efectivamente. Muchas gracias, Orlando, rápidamente ubicado. Fíjense, entonces allí Lamec, que dicho sea de paso, Lamec es nieto de Caín, hijo de Matusalén y padre de Moisés, ¿no es cierto? Está haciendo alusión a la venganza ilimitada. Si mi abuelo Caín tiene que ser vengado 7 veces, ¿no? Yo Lamec, ¿no? Si alguien me ofende, si alguien me golpea o me hiere, yo tengo que ser vengado 70 veces 7, la venganza ilimitada.
Entonces aquí como que Mateo trata de abolir, por así decirlo, esa venganza, ¿no? Está llevando ya a todo lo contrario. Ya no es la venganza sin límites, sino el perdón sin límites. 70 veces 7 como el perdón sin límites. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, qué interesante que es esto, pues, ¿no? La relación que tiene esta lectura con el Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Entonces, como hemos visto, ¿no? La parábola de siervos sin entrañas está situada después de esta pregunta que le hace Pedro a Jesús. ¿Cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? ¿No? No te digo 7 veces, 70 veces 7. ¿No? Entonces la fundamentación, el razonamiento que le va a dar Jesús a Pedro va a ser por intermedio de la parábola de siervos sin entrañas, a través de la cual Jesús lo que le está tratando de decir a Pedro es, mira Pedro, ¿no? A través de la parábola de siervos sin entrañas le trata de decir, mira Pedro, tú eres hijo de la misericordia, ¿no? Mira cómo la misericordia de Dios se ha derramado en ti. Y entonces, que ese ser testigo de la misericordia de Dios que se derrama en ti, que eso te dé fuerza, que eso te dé prontitud para que tú perdones a los demás. Prontitud para el perdón. Entonces, y bueno, por otro lado, se conoce esta parábola como la parábola del siervo sin entrañas, porque las entrañas para el Antiguo Testamento están haciendo referencia a lo más íntimo de la persona, lo más íntimo de la persona. Bueno, pero ¿qué hizo pues el siervo sin entrañas? Ustedes lo han leído, ¿no es cierto? ¿Qué hizo con la persona que le debía a él? Lo agarró por el cuello, ¿no? Y no lo perdonó. Exactamente, le debía 100 denarios, una cantidad ínfima comparada con los 10.000 talentos. Que le habían ¿no es cierto? perdonado a él, ¿no? Claro, el talento, solamente como un dato que les quiero ofrecer, una moneda de gran valor, ¿no? En la antigua Grecia, ¿no? Y por otro lado el denario, moneda romana, ¿no? Un denario, ¿a qué es equivalente? Un denario, fíjate, un denario es el jornal diario de un trabajador, ¿no? Otra equivalencia que te puedo dar, un talento es 6.000 denarios, ¿no? Algunos libros dicen 5.400, pero un talento es 6.000 denarios. Entonces estamos hablando de una deuda Mucho más. muchísimas veces mayor que la otra. A eso te doy otro dato. 10.000, la cifra 10.000 en la cultura griega era el número más alto. ¿En dólares, Antonio? Mira, en dólares, haciendo un cálculo, ¿ya? Fíjate, yo te puedo decir lo siguiente. Un talento, ¿ya? Venía a ser equivalente a 34 kilogramos de oro, por decirte, ¿ya? Entonces, más o menos 10.000 talentos serían, haciendo una clásica operación aritmética, 340.000 kilogramos de oro, ¿no es cierto? Ya. Tú sabes que el gramo de oro actualmente, yo creo que está un poquito más de los $38, me parece. Entonces, más o menos ahí, ya ni me atrevo a hacer los cálculos, ¿no? De cuánto debe ser eso en dólares, pero es más o menos, no sé, pues, millones de millones. Si tú le agregas a eso, que estamos hablando que un talento es 5.400 denarios, algunos le dicen 6.000 denarios, entonces estamos hablando pues de cantidades exorbitantes. Esa persona que le debía 10 denarios y que era pues un trabajador muy humilde supuestamente, o sea, no se puede reunir esa suma, ¿no? de los 10.000 talentos ni en una vida, ni en 2 vidas, ni en 500.000 vidas, ni en toda la vida, ¿no? Entonces, otro dato que les quiero dar, si tú en ese tiempo se tributaba anualmente, había muchas zonas del pueblo de Israel, por ejemplo Judea, Samaria, que tributaban anualmente, ¿no? O sea, siempre existió la SUNAT. Exactamente. Entonces fíjate, el tributo anual combinado de Judea, Samaria y otra región que se llama Idumea, ¿sabes cuánto era en esa época? 600 talentos. Tributo anual. ¿Te das cuenta? Entonces, el siervo sin entrañas le debía 10.000 talentos al rey. Y esa suma fue perdonada.
Es verdad. Fue perdonada. ¿Y cuánto le debía ese compañero a ese siervo sin entrañas? 100 denarios. Hay una diferencia pues abismal, ¿no? Y teniendo en cuenta que nadie puede ganar 10.000 talentos ni en una vida, ni en varias vidas, ¿no? Un trabajador para poder tener 10.000 talentos, según todo eso que les he compartido, necesitaría cientos de vidas. Entonces, 10.000 talentos, ¿a qué está evocando? A la deuda eterna, es decir, la magnitud de la ofensa que hizo el hombre a Dios a través del pecado original, que para poder ser reparada, como ustedes bien saben, en justicia hubiese requerido la condenación eterna, toda la eternidad para poder pagar esa deuda. Entonces, el haber sido perdonado de la condenación eterna, que en justicia era lo que le correspondía, ¿no? Nos correspondía por la ofensa del hombre a Dios, ¿no? Y que Dios la condonó esa deuda. ¿Cómo puede ser posible que yo, frente a ese perdón de Dios, tenga la falta de entrañas de misericordia de resistirme a perdonar ofensas, que muchas veces son pequeñas ofensas? Entonces, eso denota en mí una falta de entrañas de misericordia. ¿Qué falta de agradecimiento es la que tengo? ¿Qué falta de gratitud? ¿No? Entonces, parte de nuestra miseria también, Antonio. Efectivamente, tal como tú lo estás expresando. O sea, esto me puede pasar a mí, que habiendo sido perdonado de la condenación eterna, habiendo sido bendecido con la fe, con la conversión, porque la conversión viene de Dios, no de uno mismo, que en justicia a mí lo que me correspondía, ¿no?, era la condenación, que yo encima tenga falta de entrañas de misericordia, no perdone a los demás, que me resista a perdonar las ofensas. Entonces fíjense, un poco también para ver todo esto en panorámica. Este es el capítulo 18 de San Mateo, ¿ya? Visto en forma panorámica, ¿no? Tiene la siguiente estructura este capítulo 18 de San Mateo. Primero, el capítulo 18 de San Mateo comienza hablando de quién es el más grande en el reino de los cielos, ¿no? ¿Qué te trata de decir? Que digamos, si tú quieres ser grande, hazte como el más pequeño, ¿no? En breve te lo estoy contando, ¿no? Luego continúa diciendo, guárdate de escandalizar a los pequeños. O sea, básicamente lo que te quiere decir es, cuida de los demás, no les hagas daño moral, no escandalices a los demás con tus actitudes, ¿no es cierto? Entonces, luego sigue hablando este capítulo 18 de la oveja perdida. Ve a buscar la oveja perdida, ¿no? Qué alegría tiene el pastor, ¿no?, cuando encuentra la oveja perdida. Después sigue hablando pues de los conflictos en el seno de las comunidades, de los grupos. Si tu hermano te ofende, repréndele, pero a solas, no delante de los demás. Si no te hace caso, localiza, ve con otra persona. Si no, ya dilo públicamente ante la asamblea, ¿no es cierto? Y finalmente, al último, pone el perdón de las ofensas, ¿no es cierto? Justamente la parábola que hemos estado leyendo, ¿no? El siervo sin entrañas. Entonces, en ese capítulo 18, ¿no?, se le llama, en otras palabras, también se le llama como el capítulo de la comunión eclesial, la comunión en la iglesia, porque todas las enseñanzas de este capítulo 18 se refieren a pensar en la comunión en la iglesia, en la comunión eclesial. Es decir, que yo no esté pensando solamente en mí, nada más que en mí, sino pensar en el bien o el mal que yo pueda estar haciendo a los demás. Es decir, ojo con que yo escandalice a los demás, ojo que con mis palabras y mi vida yo esté siendo motivo que alguien se aleje de Dios, ¿no? Y que yo me tengo que preocupar también de las ovejas perdidas, que también es mi problema, ¿no? Y que también cuando alguien obre mal, yo le debo de corregir a solas, y después, bueno, si no me hace caso, voy a la comunidad, etcétera, etcétera. Y no pretender también, por otro lado, me dice también este capítulo 18, no pretender protagonismos en la comunidad, sino más bien que yo vaya aprendiendo a hacer los más humildes servicios, ¿no es cierto? Que no me digamos, aconchave en ser toda la vida coordinador, no, pues, eso no me está llamando Jesús, me está llamando a hacer los más humildes servicios, que el más grande sea el servidor de todos, ¿no? Yo les invito a leer todo este capítulo 18 completo para que son toda una serie de consejos de cómo es la comunidad eclesial y que también se puede aplicar en los grupos parroquiales,
¿no? Antonio, Sí, dime, Orlando. Mateo 18, 21 al 43, pero solamente hay hasta el 35. Hay un pequeño error ahí. ¿Estás seguro? En la Biblia está 35 versículos del capítulo 18 de Mateo. No hay 43. A ver, vamos a retroceder acá. De repente es hasta el 34. Hasta 34 debe ser, pero hasta 35, claro. Sí, ahí dice hasta el 34. No, 43 está en la otra parte. No, que pero no- Ah, sí, perdón, sí, hay un error ahí, está bien, tienes razón. 35, sí, 35 es, sí. Sí, 35, efectivamente, 34. sí. Ahí se me ha pasado un poco No, no te de haber preocupes. sido la amanecida, pues, pero no, sí, 35 es efectivamente. Gracias, Orlando, 34. porque eso es bueno tenerlo, digamos, en claro, ¿no? O sea, hay un Claro. pequeño error. No se preocupen, en la separata iba a estar corregido para que todos lo puedan tener bien presente, ¿no? Porque si no, no vamos a pasar al otro capítulo. Bueno, sí, definitivamente hay un lapsus brutus. Bueno, entonces, Antonio, sí, dime, Aida. al comienzo cuando estabas diciendo del perdón, ¿no? Cuando Jesús le lava los pies a Judas, él Sí, está dando ahí la oportunidad de que se arrepienta. o que en todo, ¿Cuándo viene el perdón? claro, o en todo caso, que él acepte, ¿no? Que él, es más que todo como una simbología de la aceptación de Jesús en la vida de cada apóstol, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no acepta el camino de, ¿cómo te puedo decir? El camino a la cruz es un camino de sacrificio, ¿cierto? Pero no todos los apóstoles querían entenderlo así. No todos los apóstoles querían entenderlo así, ¿no? ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Le dice Pedro, ¿cierto? Es el único que por lo menos está registrado allí en los evangelios que le dice eso a Jesús. En cambio, Judas, sí. a Judas, él usa su libertad ahí, ¿no? Porque el Señor sabía que él era el que lo iba a entregar y aún así él, yo no sé, se me viene eso de que él le lava los pies a él y es una oportunidad, como nos dan la oportunidad a nosotros para arrepentirnos y no la tomamos, ¿no? Efectivamente. O sea, el perdón, ¿dónde viene? Si él se hubiera arrepentido, ¿no? Hermana, Claro. pero yo creo que si bien Jesús le perdona, ya Judas ya había hecho la falta ya, o sea, ya no podía retroceder la falta, ya estaba hecha ya. Por lo tanto, él pedir un perdón ya era un perdón simplemente de palabra, porque ya había hecho el daño ya. Entonces, por eso que él de repente se resiste porque ya no puede hacer marcha atrás de la falta que había hecho. Pero el Señor no nos perdona a nosotros todo a pesar de todo, de que sabemos que no lo debemos hacer y después nos arrepentimos. No, el Señor ya le había perdonado ya. No, pero Ya le había perdonado. Judas no se arrepiente hasta el último, sigue con la idea que tiene. Exactamente, así es. Eso es lo que está. El Señor le da la oportunidad de que se arrepiente. Claro, de alguna manera, de alguna forma, Judas en ese momento todavía está a tiempo. Todavía puede, de alguna forma, a pesar de que ya pues había hecho ciertas acciones, ¿no es cierto? A pesar de que ya había gestionado pues algunos digamos, convenios por debajo de la mesa, por así decirlo, pero él incluso en ese momento todavía tiene tiempo, ¿no? A pesar de que ya todo estaba hecho, pero interiormente, él todavía, al menos interiormente, tiene la posibilidad de todavía arrepentirse, interiormente, pero todavía no lo hace. Todavía no lo hace en ese momento. Podría haberlo hecho interiormente, pero no lo hizo. No lo hizo. Pues. Ok, gracias. Más o menos esa es la explicación. Espero que ahí lo veo Eduardo un poco dudando, ¿no? De esa explicación, pero no importa. Pues bueno. No, pero yo pienso que esa es la libertad de nosotros, ¿no? Nosotros sabemos que no debemos hacer tal o cual cosa. A ver, Eduardo, ¿qué opinas de todo esto? Yo creo que Judas tuvo tiempo hasta antes de darle el beso a Jesús. Claro. Con lo que le claro. Así es, efectivamente, ¿no? Y para comenzar, interiormente, ¿no? Porque todo nace del corazón, lamentablemente no fue así, pues, ¿no? Así es. Qué bueno, perfecto. Entonces, fíjense, a todo esto que hemos estado conversando, fíjense, entre todas las clasificaciones de personas que puede haber,
podríamos decir que una clasificación de tipo de persona podría ser esta, ¿no? Dos tipos de personas. Personas que solamente piensan en sí mismas, ¿no? Y desde sí mismas dicen, bueno, ¿no? Yo me preocupo sobre, digamos, todo es porque me sirve o no me sirve. Me aprovecha o no me aprovecha. Me conviene o no me conviene. ¿No es cierto? Todo es en torno a mí, entonces en ese sentido yo me preocupo de las cosas. Pero hay otro tipo de personas que en lugar de pensar en ellas mismas, piensan qué querrá tal persona, cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo hacer más felices a los demás, cómo puedo ayudar a salir de este problema que tiene a tal persona. Es otra forma muy diferente de pensar que la primera forma de pensar, ¿no es cierto? La primera forma de pensar, fíjese, cuando esa primera forma de pensar se aplica a la familia, ¿no? Es cuando los miembros actúan como una especie de islas, totalmente incomunicados, así como está en el dibujito de abajo, ¿no? Todos incomunicados usando su iPhone, hasta el perro tiene su iPhone, ahí, totalmente incomunicados, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que ahí hay comunión eclesial? Yo creo que no, pues no hay una comunión en esa familia. Cada uno piensa en sí mismo. Es más o menos como una especie de egoísmos que se han juntado. Y que de repente en algún momento, bueno, han hecho un pacto de conveniencia, pero ahí no hay comunión definitivamente, ¿no? Como que son egoístas. Exactamente, como que son egoístas por turnos. Hoy me toca a mí ser egoísta, mañana te tocará a ti ser egoísta. Y de vez en cuando, bueno, nos pondremos de acuerdo para que esos turnos no choquen. Eso lamentablemente ocurre a veces en las familias. Pero se trata de pensar en clave de común unión, en los grupos parroquiales, en la familia, etcétera, etcétera. Eso es justamente lo que dice el capítulo 18 de San Mateo, pensar en el bien ajeno, que el bien de los demás también sea mi bien. O sea, ¿qué te puedo decir? Pues la cumbre, la cúspide más alta del bien común tiene que ser el perdón. Pero nosotros, ¿qué sucede cuando perdonamos? Cuando yo perdono, ¿qué suelo decir? Uy, otra vez me toca a mí salir perdiendo. Otra vez yo soy siempre el que siempre perdono a todos. Siempre tengo que ser el mismo tonto que siempre perdona. Es bien típica esa expresión, es bien típica esa forma de pensar, ¿no? Es como una queja. Parece que siempre me toca ceder a mí, pero es que eso no es cierto. Yo creo que el que perdona sale ganando, no sale perdiendo. ¿Por qué les digo esto? ¿No? Nosotros creemos siempre que el que perdona siempre sale perdiendo, porque de alguna forma como que se humilla, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el Evangelio? En alguna parte dice, el que se humille será enaltecido, ¿no es cierto? Cuando Jesús dice, el que se humilla será enaltecido, no solamente lo está diciendo en perspectivas de vida eterna, ¿no es cierto? Que cuando ya sea la vida eterna, recién, bueno, el que se humilló recién va a ser enaltecido. No. 100 por 1 en esta vida vas a recibir. Es decir, del perdón en esta vida, y no vas a tener que esperar a la vida eterna, tú vas a recibir 100 por 1. ¿Por qué? ¿Qué se deriva del perdón? Por ejemplo, por decirte un fruto del perdón, alegría interior, bienestar interior, paz, ¿no? Se va a derivar también muchísimos otros bienes, ¿no? Bienes interiores, no solamente, también bienes exteriores, ¿cómo no? Por ejemplo, una persona que observamos que es fiable, una persona que perdona a los demás, nosotros la tenemos por persona confiable. Es una persona a la cual nosotros podemos poner nuestra confianza, ¿no es cierto? Entonces, ¿es verdad que el que perdona siempre va a salir perdiendo? Yo no creo que sea así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes piensan que el que perdona siempre sale perdiendo siempre? No creo. No eso. creo, ¿no? No se da. Tampoco. No se da. Da tranquilidad. Perfecto. Sí. Así es. Así es, magnífico. Perfecto. Entonces seguimos avanzando. Porque fíjense, tocando otro plano, ¿no es cierto?, de todo este tema, la primera víctima de los rencores, ¿quiénes son? Es la persona que tiene ese rencor, ¿no es cierto?
El que tiene rencor, de alguna forma con su rencor, quiere hacerle daño al prójimo, ¿no es cierto? Pero en principio es él a quien se hace daño a sí mismo, ¿no es cierto? Porque el que digamos, supuestamente viene a ser la primera víctima de ese rencor, de repente está ahí bailando, gozando de lo lindo. El que tiene rencor es la primera víctima y se hace un daño muy grande. Orgánicamente. Porque es imposible que tú tengas rencor y seas feliz a la vez. Eso es imposible. Pierde tranquilidad. Claro, el rencor, exactamente, te va carcomiendo por dentro. Te impide disfrutar de la vida, te impide llevar adelante tu vocación. Te impide acoger el don de la esperanza, que viene de Dios, por medio de tu bautismo. Entonces, por lo tanto, en esos consejos que da el capítulo 18 de Mateo para la vida comunitaria, al final el consejo máximo es el perdón, el perdonar a los demás. Ahora, un poco hablando de la familia, a modo de enseñanza concreta, objetiva, realista. Dicen algunos que para que una familia funcione, para que una familia pueda funcionar, tiene que haber por lo menos una persona que sirva a los demás en esa familia, ¿no? O sea, una persona que siempre esté ayudando, sirviendo a los demás. El que siempre está para servir al resto. El que se olvida de sí mismo. El que piensa en clave de comunidad, ¿no? En clave de olvidarse de sí mismo en esa familia, ¿no? Entonces, si en una familia no hay por lo menos una persona así, esa familia podría ser que se deshaga en algún momento. Pero si vamos un poco más allá, para que la familia no solamente sea una familia que sea funcional, sino para que la familia sea feliz, para que alcance su plenitud, no solamente tiene que conformarse con funcionar, debería intentar que todos perdonen en esa familia, o que todos sirvan, que todos sirvan y se sirvan mutuamente, al punto incluso que todos compitan por servirse los unos a los otros, olvidándose cada uno de sí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la marcha de millones que se va a realizar la otra semana, ahí va a haber una zona de firmas, hay alguien que estaba comunicándose, a ver, vamos a desactivar algunos audios, a ver. Ya, magnífico, perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? En las familias tiene que haber por lo menos una persona así, una persona que piense en servir a los demás, para que funcione, pero para que haya una plenitud en esa familia, todos deberían competir por servir, todos deberían olvidarse de sí mismos. Solamente de esa forma una familia puede alcanzar la felicidad. No solamente contentarse con funcionar, sino alcanzar la felicidad, sirviéndose los unos a los otros. Y fíjense, así también pasa con el tema del perdón. Para una sociedad, ya sea la familia, ya sea los amigos, ya sea en el trabajo, laboralmente, o en el grupo de mayores, lo que sea, conviene que para que no solamente funcione, sino para que logre su plenitud, no solamente conviene que una sola persona perdone, sino conviene que todos perdonen, que todos en ese grupo, en esa familia, en ese trabajo, en esa oficina, todos deberían tener prontitud para poder perdonar, capacidad de poder perdonar. Qué difícil que es lograr esto, pero a eso estamos llamados. Como decía, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿no? Intenta siempre salvar la proposición del prójimo. ¿A qué se refiere San Ignacio de Loyola con esto de intenta siempre salvar la proposición del prójimo? Básicamente se refiere a intentar entender bien las cosas. Nada de eso de que piensa mal y acertarás. Hay un dicho, ¿no es cierto?, que dice, piensa mal y vas a acertar, piensa mal y acertarás. No, nada que ver. Piensa mal y acertarás, eso no es cristiano. Pensar así no es cristiano, sino más bien, ¿no?, piensa bien y acertarás, por así decirlo. Intentar comprenderle bien a las demás personas, darles una nueva oportunidad, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué se nos pide? Perdonar de corazón. Justamente de eso toca el siguiente punto, ¿no? Antes de llegar ya a las dinámicas. Rápidamente, entonces,
dice el catecismo, no está en nuestra mano, fíjate, esto es bien importante, no está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, ¿no? Un momentito, quiere decir aquí que si yo perdono de corazón, automáticamente ya no voy a sentir la ofensa. Quiere decir que si yo perdono de corazón, voy a olvidar automáticamente, totalmente todo lo que ocurrió y ya no voy a sentir nada. ¿Qué opinan ustedes? No, ahí está la virtud, ¿no? En perdonar y aguantar, pues porque uno sigue pensando en la ofensa, ¿no? Uno no la olvida. Ya. Pero sí la perdona, ¿no? Ahí está el fuerte que es, ¿no? Ya, ahí tenemos una interesante opinión de Aida. Si alguien quiere opinar, lo puede hacer, por favor. Yo creo que no es que no lo olvide, sino que debe superarlo, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Uno sí lo tiene presente, pero debe superarlo y tiene que haber sanación en el corazón de la persona, porque si no sana a la persona, siempre lo va a recordar. Y al final, el libre es el perdonado, ¿no? Porque él dice, bueno, ya me perdonó, estoy feliz, yo ya lo superé, pero el que perdonó sigue recordándolo, y es como que si el cuchillo estuviese ahí dentro y vive con él y le gusta así, y no quiere sacarlo, ni que se lo saque, entonces, bueno, ya pues tiene que superarlo, ¿no? Si puede solo, sino con ayuda psicológica o espiritual, ¿no? Para que lo supere. También requiere voluntad, porque hay un poco también de por decir, de masoquismo, ¿no? En algunas personas. Claro, efectivamente, ¿no? Ya creo que está bien claro este punto, ¿no? Claro, porque puede ocurrir que alguien haya perdonado de corazón, pero como que la memoria le va a traer con cierta frecuencia lo que ocurrió, y que incluso, bueno, se le revuelan, por así decirlo, internamente las entrañas, ¿no? Por ejemplo, cuando esa persona a la que perdonó se ponga delante suyo. Por ejemplo, les voy a contar un caso de la vida real. Caso de la vida real, la casuística, ¿no? Una persona, concretamente una mujer, una señora, su marido le fue infiel, ¿ya? Se fue con otra mujer. Bueno, entonces ella, como era católica, es católica, en su interior le había ofrecido al Señor perdonar, porque bueno, no quería vivir con ese rencor, y bueno, con la unción del Espíritu Santo, unida a la cruz de Cristo, le ofreció a Dios perdonar. Pero resulta que va a una reunión y ve pues a su ex con su amante, y ella en ese momento cuenta que se le revolvió las entrañas, por así decirlo. Entonces ella piensa que en realidad no ha sido capaz de perdonar, porque se le revolvió las entrañas, según ella, cuando los encontró. Pero sucede que aquí lo que pasa es que una cosa es la voluntad y otra cosa las emociones, tal como ustedes lo han dicho. Una cosa es la voluntad y otra cosa son las emociones, ¿no es cierto? Mientras que la voluntad, ustedes saben que es una facultad superior del hombre que regula los actos, ¿no es cierto? Una emoción es algo que te sobreviene, ¿no? Es bastante comprensible que esa mujer, cuando ahí se le presenta en determinado lugar su ex con su amante, es bastante normal que en su interior se le revuelan las entrañas, como ella misma dice, y que sus afectos sufran, porque están siendo tensados, ¿no? Pero muchos se preguntan, ¿no? Ella también se pregunta, ¿por qué sucede esto si ella decidió perdonar? Porque al perdonar no implica indiferencia a las emociones. Perdonar no implica indiferencia a los afectos. Porque de ser así, no sería pues el ser humano real, tal como lo conocemos. Y sería fácil, ¿no? Porque si tú perdonas y ya se borró todo lo que te ha ofendido y te ha dolido, realmente ahí está el valor del perdón, ¿no? Que a pesar de que te duele, a pesar de todo lo que te han hecho, tú estás perdonando, pero no puedes borrarlo, porque entonces sería facilísimo, ¿no? Ya, yo te perdono y ya no me acuerdo que me ofendiste, ¿no? Son realidades, pues. Está doliendo y se va a ir como un duelo en cualquier momento, ¿no? Es más, pero no es así de fácil. Es más, Aida, yo te digo más, si se diera una situación, ¿no es cierto?, de indiferencia
ante estos sucesos, estaría de alguna forma manifestándose externamente una cierta indiferencia ante el bien y el mal. ¿Te das cuenta? Claro. Incluso pedagógicamente no es aceptable. Por eso es que siempre dice el catecismo, no está en nuestra mano, no depende de nosotros no sentir ya la ofensa y olvidarla. ¿No es cierto? Entonces, perdonar de corazón no implica que mis sentimientos, que mis afectos, que mis emociones queden, como puedo decir, absolutamente aplacadas en silencio, ¿no? No puede, ¿no? O que yo haya dejado de sentir, no es lo mismo, porque el ser humano tiene interiormente pues un mundo de afectos, un mundo de emociones que no son totalmente controlables, ¿no? Justamente, precisamente estamos pues en una cultura que tiene muchos problemas para no distinguir una cosa de otra. Digamos que modernamente la psicología suele hacer una enumeración de esos afectos, de esas emociones. Por ejemplo, aquí te he puesto algunas, ¿no? La ternura, la amabilidad, consuelo, lástima, atención, ¿no? Y por el contrario también tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, la indiferencia, la frialdad, el resentimiento, la envidia, el mal humor, afectos, emociones que nosotros solemos sentir, que nos sobrevienen. Fíjate esa frase, que nos sobrevienen. Esa frase que nos sobrevienen ayuda mucho para distinguir entre las emociones y la voluntad, porque la voluntad no me sobreviene, la voluntad sale de mí, la voluntad es una decisión mía. Una decisión, claro. El afecto y la emoción me sobrevienen, la voluntad sale de mí. Por ejemplo, a mí me puede sobrevenir una rabia, me puede sobrevenir un mal humor, me sobreviene, ¿no? Y claro, pues uno de los problemas más serios que existe en nuestra sociedad es que a veces parece como si esos afectos, esas emociones sensibles, lamentablemente las confundimos con voluntad, pero no es lo mismo. No es lo mismo voluntad que emociones. Hay una generación que está siendo educada sin distinguir ambos aspectos. Han hecho del like de Facebook, ¿no es cierto? El like, ¿no? Te doy like, me gusta o no me gusta, me apetece o no me apetece, ¿no? Lamentablemente la educación ha hecho que no se cultive la voluntad. Entonces estamos más bien a merced de lo afectivo, de la apetencia, de lo emocional. Y eso tiene lamentablemente consecuencias morales muy fuertes. Porque con esa mentalidad, yo por ejemplo, hoy día me siento enamorado de una mujer. Mañana estoy enamorado de otra mujer. Y pasado mañana de otra. Según mis simpatías, mis antipatías, mis gustos, o quizá mis insatisfacciones, mis estados de ánimo, ¿no? Entonces, confundimos el amor con los flechazos, ¿no? Y claro, la clave está en que nosotros podamos poco a poco integrar el mundo emocional con la voluntad, ¿no? Entonces, cuando Jesús dice que lo importante es perdonar de corazón, ¿a qué se refiere? ¿A no sentir emociones? ¿A no sentir rabia y interés? No, porque cuando Jesús dice que lo importante es perdonar de corazón, se refiere a yo decido perdonar, yo quiero querer perdonar, ¿se dan cuenta? Yo tomo la decisión de perdonar. No se trata de que yo diga, no, yo ya no siento interiormente nada. ¿Cómo que no sientes? Sino más bien, yo quiero querer perdonar a pesar de que yo pueda sentir determinadas emociones, ¿no? Ese es el concepto cristiano de amor. Yo quiero querer perdonar, yo quiero querer amar. A diferencia de lo que lamentablemente sucede, en algunas relaciones, donde alguno de los cónyuges dice, bueno, yo ya no me siento ahora tan enamorado como cuando nos casamos, hemos tenido muchos problemas, he perdido la ilusión, ¿no? La ilusión que tuve en un primer momento, y por lo tanto, ya no me siento dispuesto a seguir luchando por el matrimonio. Porque bueno, tengo que ser sincero conmigo mismo, ya no estoy tan enamorado de ti, pero discúlpeme, ese es un concepto meramente romántico del amor, no es un concepto cristiano, porque ahí casi que lo emocional depende de o en todo caso, la voluntad depende de lo emocional, ¿no? Y por ese camino, lamentablemente, no vamos a ninguna parte.
Claro, tampoco es que la voluntad, no pongamos tampoco que la voluntad está totalmente despojada de afectos y de emociones, como que la voluntad fuese totalmente fría. No es tampoco eso. No estamos diciendo que hay que suprimir afectos, suprimir emociones, y que para ser maduro humanamente va a tener pues que identificarse con un no sentir. Eso no es verdad. No. ¿No? Pero obviamente en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, un cristiano para poder perdonar, para poder amar, tiene que querer amar, querer perdonar, ¿no? Claro, es querer al prójimo, ¿no? Tú por caridad perdonas, porque tú quieres al prójimo. Lo que no te ha gustado es una actitud que te ha ofendido, ¿no? O sea, que lo que tú perdonas es una actitud del prójimo que te ha hecho daño. Pero a él lo quieres, y como quieres como prójimo tuyo, que debes quererlo según la ley de Dios, entonces lo perdonas. Pero cuesta, ¿no? Claro que cuesta, pero ojo, es una decisión. Principalmente es una decisión, no viene de la emoción, sino es una decisión. Una decisión, claro. A pesar de que lo que yo pueda sentir. A pesar, claro. Exactamente, ¿no? Porque nosotros queremos querer amar. Decidimos amar, decidimos perdonar, ¿cierto? Claro, porque si no le pegamos, pues no agarras algo, un machete como está de moda y le sacas la cabeza. Claro, los matrimonios no se construyen únicamente por las emociones propias de un enamoramiento que pudo haberse suscitado, ¿no? Habrá momentos de crisis en los que uno lamentablemente, por ejemplo, ¿no? Pueden darse casos que uno no está recibiendo todo lo que uno quisiera recibir, ¿no es cierto? Y a pesar de ello, tú tienes que querer amar. Claro. Para que el matrimonio siga adelante. Antonio. Sí, Antonio, sí, dime. Y el perdón tiene que ser de corazón, y para que eso suceda hay que estar bien fortalecido espiritualmente también, ¿no? A eso justamente vamos. Nos vamos a adelantar un poco entonces, como veo que han avanzado bastante, ¿no es cierto? Justamente a eso voy, José, ¿no? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo hago en la práctica, ¿no? Perdonar de corazón. El catecismo te da esa ruta, fíjate. Dice aquí el catecismo. Antonio, yo también quería aportar en algo referente a eso, ¿no? Sí. De que hay que tener en cuenta el amor de Dios, ¿no? Y que Dios es tan poderoso y tan misericordioso que tengo que apoyarme en Él, ¿no? A eso justamente vamos. Excelente. Cuando estaba en la cruz, Él le pidió a Dios que perdonara a todos, ¿no? Efectivamente. Entonces, es cuestión de abandonarse en Él, ¿no? Y saber que Él es poderoso y con Él se puede todo, ¿no? Efectivamente, así es, justamente eso, fíjate lo que nos dice el catecismo. El catecismo no solamente teología, desciende hacia lo que nos pasa a nosotros, hacia la realidad. Fíjate, el corazón, ¿no?, que se ofrece al Espíritu Santo, el interior, la persona que se ofrece al Espíritu Santo, logra cambiar la herida en compasión. La herida cambia en compasión, y así purifica la memoria. Se purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Este es un método que nos propone el catecismo. Ofrezco mi corazón, ofrezco mi interior, que está ofendido, que le cuesta perdonar, se lo ofrezco al Espíritu Santo, ¿no? Para que el Espíritu Santo me ayude a amar, para que el Espíritu Santo ablande mis durezas interiores que yo debo de tener, para que ese mismo Espíritu Santo que movió a Cristo me mueva a mí también, mueva a mi interior. Me pongo en presencia de Él para que sea mi motor. De esa manera va a lograrse que esa herida que tengo cambie en compasión. Se da un milagro. La herida que yo tengo por esa ofensa va a cambiar en compasión hacia esa persona. De rencor a la compasión. Voy a pasar de la rabia, ¿no?, a una compasión, a sentir pena incluso por esa persona. Es una gracia que nosotros debemos de pedir, ¿no? ¿No? Señor, que yo pase de rencor a la compasión, de la herida a la compasión, a la comprensión del sufrimiento del otro, que no es igual a una empatía. Aquí estamos hablando de comprensión del sufrimiento del otro, ¿no? Que me dé pena esa persona, porque al fin y al cabo, el daño que me ha hecho
es también digno de compasión. Antonio. Sí, dime. Sí, y yo creo que, claro, puede haber una etapa de perdón, pero es un proceso también. Es un proceso. Yo creo que durante ese proceso es como vivir un duelo también. Por supuesto. ¿No? Porque cuanto más hayas amado o más cercana haya sido la persona a ti, puede ser un gran amigo también, ¿no? Por supuesto. Es perdonar, pero es un proceso de duelo que uno debe pasar para irse purificando en ese tiempo, ¿no? Así es, efectivamente, es algo que lleva todavía un tiempo, justamente por esas heridas que deja pues la ofensa y que todo esto toma, pues como tú bien dices, ¿no? Y como también de alguna forma comentó Ismael, ¿sí? Hay un tiempo, hay un proceso de poder perdonar, todavía teniendo en cuenta que posiblemente la otra persona no te abra las puertas, no acoja tu perdón. Eso también contribuye de alguna forma, ¿no? Entonces, pasar, fíjate, y acá lo que dice, ¿no? De la ofensa a la intercesión. Paso de sentirme ofendido a rezar por él, a interceder por él, para purificar mi memoria. Claro, ese purificar la memoria, si es realmente una purificación de la memoria, no va a ser pues recordar para echar más leña al fuego, como se dice, pues, ¿no? Porque muchas veces cuando se vuelve a recordar las cosas, se echa más leña al fuego y a veces se intenta a veces incluso a reconstruir la historia en el cual yo fui la víctima, yo soy la víctima, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva va a hacerse pues que yo no perdone nunca, definitivamente, ¿no es cierto? Pero acá lo que me ofrece el catecismo es, a través de todo este proceso que yo pase, ¿no? De la ofensa a la intercesión, que yo pase a orar por esa persona, ¿sí? Yo le voy a contar brevemente un caso de la vida real, ¿no? Una persona que yo conozco que es policía, ¿ya? Policía. Y bueno, metió a la cárcel a un gran delincuente. Muchos años en la cárcel, ¿ya? Muchos años. Y este delincuente, como ustedes se podrán dar cuenta, no se quedó pues con todo ese recuerdo, ¿no? Y sale pues, consigue salir de la cárcel, ¿no? Y se comunica con esta persona que es policía. Yo te quiero ver en tal parte para hablar como hombres. Así le dice, vamos a hablar como hombres, le dice. Entonces este policía conversa con sus amigos y dice, quiere hablar como hombres. Y le dice, no vayas porque seguramente él te va a querer matar o una cosa por el estilo. No, yo tengo que ir. Porque hay razón, hay veces en que un hombre que se considera hombre tiene que aceptar los retos. Y fue pues. Va a esta calle inhóspita, desierta, de cierto distrito, y de pronto siente una voz. Y le dice, lo llama por su nombre. Y él voltea y era justamente este ratero que le había metido por muchos años a la cárcel. ¿Y qué le dice él? Le dice, Juan, yo te amo. Así le dice, yo te amo. Y él lo queda mirando, pues, y le dice, oye, yo creo que o te estás volteando o algo raro pasa en ti, pues, ¿no? Porque él venía a pelear, él venía a broncarse con él. Y le dice, no me malentiendas, Juan, ¿no? Yo he tenido una epifanía, le dice. Yo me he convertido al Señor en la cárcel. Y le comenzó a hablar de Jesús. Imagínense, ¿no? O sea, al nivel que llegó esta persona en la cárcel. Claro, él se convirtió, digamos, protestante, ¿no es cierto? Pero de alguna manera pongo a colación hasta dónde se puede llegar con el perdón, ¿no? De poder buscar a la persona que supuestamente, o que en todo caso le hizo mal a él, buscarlo para pedirle perdón, ¿no? No sé si este policía después se convirtió, pero es algo que definitivamente ha marcado su vida, ¿no? Así es. Bueno, entonces, ¿sí? Yo quiero hacer una acotación. ¿Cómo no? Tengo, más bien quiero que alguien me perdone. Uh-huh. Yo recuerdo tres personas a las que he ofendido, que digamos no tengo, ni me acuerdo los nombres, ni me acuerdo los números de teléfono, eso no lo tengo. Y cómo me comunico con ellos, digamos. Yo quisiera pedirles perdón porque sé que los ofendí en algún momento, ¿no? En distintas veces, ¿no? Distintas veces. Hace mucho tiempo. Pero yo me siento que quisiera que esas personas me perdonen. ¿Qué hago? Mira,
Puede pasar, puede ser de que de repente tú puedas intentar, claro, ahora en pandemia va a ser un poco difícil, pero puede ser de que tú logres localizarlas y hacer un proceso de perdón cuyo primer paso puede ser encontrarse a esas personas, ¿no? Y poder, aunque a veces de repente nos exponemos a que de repente nos pueda responder mal, pero claro, en tu digamos, en ese camino de perdón que tú seguramente has orado, que tú seguramente has pedido consejo a un consejero espiritual, has pedido consejo a un sacerdote, te has dejado guiar por ellos. Si tú llegas a esa conclusión que es conveniente, que busques a esas personas y les pidas perdón, si es conveniente, después de haber hecho un camino de oración, de perdón, lo puedes hacer. Si es lo que Dios quiere en ese momento, lo puedes hacer. A veces de repente no es tan conveniente, a veces de repente... Tendría que encontrármelos así de sopetón en algún lugar. Pueda darse... Es difícil, como te digo, no tengo los nombres ni los apellidos, ¿no? Primeramente es el perdón interno que viene fruto de la oración, fruto de tu encuentro con Dios, fruto de una voluntad de Dios, porque también puede ser de que ya tienes que voltear la página, como se dice, ¿no? Puede ser lo más conveniente. Simplemente perdonarlas en tu corazón, o pedirles, o en todo caso pedirles perdón. Pedirles perdón en tu corazón. Cristo es testigo de que tú te has arrepentido de todo esto, ¿no? Te has tenido una contrición verdadera. Entonces Él es testigo hasta qué punto tú realmente te sientes arrepentida de esto. Puede darse también ese caso, y que de repente, si es que alguna vez por esos caminos de la vida te encuentras con estas personas, podría ser que tú intentes acercarte a ellas, ¿no? Y como te digo, siempre tener una consejería espiritual sobre todos estos asuntos, ¿no? Porque, claro, así en general es un poco difícil, ¿no es cierto? Es un poco difícil saber qué aconsejar. Debería el consejero espiritual conocer en detalle cómo ha sido este suceso, ¿no? Que ha provocado este distanciamiento, ¿entiendes? El consejero espiritual tiene que conocer en detalle para realmente poder definir cuál debería ser tu actitud. Así es. Bueno, siendo las 7:30... Hermano Antonio. Sí, dime. Sí, yo quisiera agregar algo a la hermana, ¿no? Que yo creo que su grandeza espiritual, que ya la está revelando, yo creo que ya está entrando en una etapa de limpieza, ¿no? Reconocer, ¿no? Y hacerlo públicamente, creo que ella ya se está limpiando, ¿no? Claro, por supuesto. El espíritu debe estarla acompañando a ella siempre y irse liberando poco a poco también de esto que podría estar siendo para ella una carga también, ¿no? Definitivamente, ¿no? O sea, eso... Y rezar por esas personas, porque al ella rezar por ellos le va a hacer un bien a las personas que ella cree o piensa que ha ofendido, ¿no? Exactamente. Es una gran ayuda, una oración por esas personas. Mucha oración. Así es el poder de la oración de intercesión. Es muy recomendable. Esas oraciones son escuchadas por Dios en la medida de que Él ve nuestro arrepentimiento sincero. Él ve digamos, el corazón de las personas. Él ve el interior, ve si nosotros realmente estamos arrepentidos. Y esa oración se va a elevar a Él con toda seguridad, ¿no? Entonces, todo esto es un camino, como decía el hermano, también de sanación, que tiene que ser un camino acompañado por un consejero espiritual que pueda conocer en más detalle todas estas circunstancias, ¿no? Para que pueda delimitar si es realmente necesario que una persona vaya todavía a buscarlas, ¿no? Que podría ser en algunos casos, si es que se da todas las situaciones. Me gustaría encontrarlas, pero como te digo, no me acuerdo ni del nombre ni de los apellidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría suceder también que esas personas hayan fallecido. O podría suceder también que ya están en sitios muy recónditos, muy alejados, que es imposible que nos podamos contactar. Entonces, hacer un acto de contrición, un examen de conciencia, como decían los hermanos, y arrepentirse de todos estos actos, pedirle perdón a Dios, confesarse, eso es muy importante, porque ese examen de conciencia es válido siempre y cuando te lleve a la confesión sacramental. ¿Te das cuenta? Si no es realmente un examen de conciencia sincero, un arrepentimiento sincero, no terminas en la confesión sacramental. Ese arrepentimiento, para que sea sincero, tiene que llevarse a cabo, tiene que culminar en la confesión con el sacerdote, que es, digamos, ministro en ese momento de la penitencia, ministro del perdón. Definitivamente eso tiene que ser así.
Si no es así, posiblemente ese arrepentimiento no sea tan verdadero. Tiene que culminar con confesar esos pecados, confesarlos, y de ahí también recomendarles seguir pues una asesoría espiritual, definitivamente, ¿no? Así es. Orlando, veo que tú quieres tomar la palabra. ¿Yo? Ya, no, Orlando me pareció que quería tomar, no importa, no te preocupes. Bueno, siendo las 7:30 y viendo que ya todos están también interviniendo, yo quería hacer una cultura del encuentro hoy día, pero creo que es un poco avanzada la hora para ustedes, ¿no es cierto? Lo dejamos entonces para otra ocasión, salvo que ustedes me digan que sí, lo dejamos para otra ocasión. ¿Qué sería la cultura? Claro, perdón, ¿me decía José? Había, creo, el proyecto de reunirnos un día particular, sí, me parece, no sé en qué quedó. Sí, lo que pasa es que algunos hermanos nos habían dicho de que tal vez los jueves les era un poco difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jorge Eduardo, que está presente, me comentó que iba a ser un poco difícil los jueves para él, ¿no? Entonces, es de acuerdo también a un consenso. Yo no puedo, tengo los jueves ocupados. También tiene los jueves ocupados, entonces vamos a sopesar todas esas opiniones para que siempre haya un consenso, ¿no? Y que sea la voz de la mayoría la que prime. Bueno, entonces, ya que hemos intervenido ampliamente en esta sesión, vamos a hacer una oración del perdón. A ver, Silvia, si nos puedes ayudar con esta, antes de la oración, perdón, ahí está presente pues Rafael Aita, si quiere por favor dar alguna noticia, alguna opinión, lo puede hacer por favor, Rafael. No hay ninguna noticia, ¿no? Solamente agradecerles por estar nuevamente un domingo más junto a ustedes. Y no, todavía. Todavía no te vayas, Gladys. No, estoy despidiendo a alguien que se va. Ya, perfecto. Sí, Rafael, dinos. Nada, solamente eso y dar paso a la oración. Gracias, Rafael. Silvia, por favor, tenemos una oración, apóyanos por favor con esta oración. Ya está bien. Padre, nos acercamos a ti con absoluta confianza, porque sabemos que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la vergüenza, ni la venganza. Perdón, ni la venganza ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Sabemos que solo estás esperando a que tengamos la humildad de reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y pedir perdón para desbordar la abundancia de tu misericordia. Sí. Padre, envía tu espíritu de amor y perdona nuestros pecados. Purifícanos, sánanos, restauranos, renuévanos con la sangre redentora de tu Hijo. Ayúdanos a tener un corazón como el suyo, un corazón humilde y generoso, capaz de perdonar. Perdón, pero se había ido, espérate un momento, ya. A ver acá, vamos a ver, ya, listo. Capaz de perdonar. Arranca de nosotros el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Amén. Amén. Perfecto, mis queridos amigos. Eso sería todo en esta oportunidad. Gracias, Antonio. No, gracias a ti más bien. Próximamente vamos a tener más noticias pues de posibles eventos que vayan a haber, siempre en coordinación con Comunidad Apocalipsis, con nuestra comunidad. Estaremos pues en contacto pues toda esta semana. Eso sería todo. Antonio. Sí, dime. Antes que te retires, sí. Lanzaron la venta de... Sí, perdón. Sí, miren, ha habido una complicación en la página web del hermano Perazo últimamente, por eso es que no les he podido pasar el link de la venta de este libro, que dicho sea de paso hay una oferta. El hermano Perazo tiene 2 libros de su autoría, ¿sí? Sobre la felicidad. Estos 2 libros los está ofreciendo a 30 soles. Esta oferta está hasta el 8 de julio. Entonces a continuación
hoy día les voy a pasar en el chat el enlace para poder, los que estén interesados obviamente, poder hacer la compra de estos libros, los que quieran hacerlo, para que puedan beneficiarse también de esta oferta, ¿no? De comprar 2 libros por un precio muy asequible, ¿no? No sé cómo estarán las condiciones para hacer esto delivery, pero creo que ellos están manejando ese asunto vía delivery, ¿no? Entonces, en unos momentos, en una media hora aproximadamente, en nuestro chat le estoy pasando todos los detalles, ¿no? Sobre este libro. Así es. Antonio. Sí, dime. Los que falta recoger su regalo, por favor, que se acerquen. Jorge Eduardo y José Gamarra. José Gamarra. Sí, yo paso mañana, pasado mañana, hermanita. Gracias. Ya, en el transcurso del día, no hay ningún problema. Yo ya lo recogí el día sábado. Ya, ok. Ya, pero Silvia, faltaba un regalo. El regalo para Jane Gutiérrez Tudela. No, Jane. ¿Perdón? Jane no estuvo el día del sorteo. No, pero yo protesto conforme a eso, y vamos a hacer pues una edición. Por favor, su regalo también para James Gutiérrez Tudela, ahí está conservado, ¿no? Tu regalo, James, por el Día del Padre. No, pero no, yo no he estado, pues. No importa, los papás son. Muchas gracias, muy agradecido. Es un libro del padre Carlos Rosell. Ya. Coordinas entonces, Silvia, con James para hacer la entrega, pues, ¿no? De su regalo a James Gutiérrez. James, te acercas ahí a la dirección. Zairita tampoco ha recogido su regalo, así que te acercas por los dos. Ya. Doblemente. Me salió premiado este domingo. Así es. Está premiado. No, o hemos salido premiados. Ajá. Cualquier hora del día pueden acercarse a la dirección y el joven Martín regalo. Y a nuestros hermanos que, bueno, pues por una razón u otra, lamentablemente la ruleta de la suerte no les ha sido propicia, no se preocupen. Pronto va a haber más novedades para que todos ustedes se vean beneficiados, siempre en el ámbito de la fe. No se preocupen, ya estamos preparando algunas sorpresas para todos. Nada más, eso sería todo. El próximo domingo. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Que le vaya bien, hermano. Gracias. Que le vaya bien. Adiós. Gracias. Chao, Antonio. Antonio, gracias. Chao, Silvia. Chao, Orlando. Chao, Ismael. Nos vemos, Silvia. Chao. Chao, Silvia. Chao, Judy. Chao, Ismael. Chao, Judy. Antonio. Sí, dime. Sí, ante todo, buenas noches. Yo escuché, lamentablemente, pues tuve un contratiempo, estaba manejando, pero a través del ¿cómo se llama? Del parlante, escuché toda la sesión, pero he llegado a la casa hace 10 minutos, pero ya más vale tarde que nunca. No te preocupes, yo sé que tú tienes una circunstancia, no te preocupes, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Más bien, pronto vamos a hacer pues la separata. Me he retrasado un poco en las separatas. Lo que pasa que mi esposa es maestra y justo fue a ver a una colega y yo la tuve que llevar. Ya bueno, son situaciones que se dan. Pues. Son situaciones, no te pero preocupes. no, ella estaba haciendo sus cosas y yo estaba escuchando en el carro. Pero bueno, de todas maneras, lo he esbozado y ya con las separatas me voy a profundizar. No te preocupes, este tema del perdón lo vamos a seguir chequeando, vamos a seguir haciendo próximamente más sesiones sobre el perdón, que es un tema muy amplio, ¿no? Entonces, vamos es muy fundamental en las personas porque hay muchas personas que viven sumidas en el rencor, en el odio y nunca un paso adelante y creen estar en su razón y a veces no es eso. Y yo creo que todas las propuestas que han hecho me parece que están muy venidas a más, porque uno empieza y aparte del propósito de enmienda uno se reconforta, pues, ¿no? Y como decía la señora Ida, a través de la oración
se puede lograr bastantes cosas. Efectivamente, Bueno, José. algo he entendido. Efectivamente, Ya, bueno, Jorge. muchas gracias. Está Buenas aprobado, noches, Jorge Eduardo. Osvaldo. Ahí está aprobado, dice, has Gracias, aprobado el gracias. examen. Está mejor que todos nosotros, O ¿eh? sea que ya pasé con una nota Aprobatoria. regular. Aprobado. Así es. Gracias. Chao, Jorge Bueno, Eduardo. hasta la próxima. Chao, Ya, Antonio. hasta luego. Chao. Chao, Orlando. Cuídense Ya mucho. conozco tu caso, Orlando. ¿Ah? Ya sale, ya habrá oportunidad de reunirnos. Ya, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Jorge Eduardo. Ya, hasta luego. Orlando, Sí, dime. un ratito voy a conversar contigo, ¿ya? Ya. Te voy a llamar. Ya, mira, te he visto un poquito cansado hoy, hermano. En la sesión bueno, de Pastoral Familiar. Estoy un poquito preocupado. Te he visto un poco cansado. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Lo que pasa es que, mira, hace 2 días me aplicaron la segunda dosis. ¿Ya? Y bueno, hay un poquito de malestar, ¿no? Y en la mañana dije, bueno, ya pasaron 2 días, me fui a hacer bicicleta. Ya le di ahí, ya terminé medio cansadito y hago las cosas de la casa. Pero no te con tiempo. exijas mucho, pues. No te exijas mucho. O sea, Y, con y calma. encima pues. después tuve que salir a la calle a pie hasta Javier Prado más arriba, pues tenía que hacer una compra urgente y chaqueta, pero bueno, me di tiempo para hacer las cosas, ¿no? Sí, pero sí, pues así son, pero no te preocupes, gracias por tu preocupación, lo mismo a veces digo por ti también, a veces con Silvia nos asombra que estés escribiendo a 2 de la mañana, digo, Antonio no duerme, caramba, ¿qué pasa? Bueno, o sea, ¿para qué voy a mentir? Sí, a veces sucede así, pues, ¿no? Pero pero ustedes de repente tienen más cuestiones, ¿no? Ustedes tienen No, familia, tienen un hijo, entonces eso hay que tener pero en cuenta. gracias por tu preocupación, lo mismo nos preocupaba por ti, en el sentido de que hay que descansar, porque Silvia también, a veces uno se preocupa de muchas cosas, y uno se desvela a veces leyendo, y no es prudente, porque uno en la noche se ha hecho para descansar. Así Hay es. que dormir las horas, ¿no? Porque después al día siguiente, a veces como tú dices, te gana el sueño, o estás Claro. poco, Ah, ya, no pues tan... menos mal. Menos Sí, mal pero entonces, pues yo quería saber un poco eso, y nada, pues sigamos en esto, pues mis queridos amigos. Pronto va a haber una sesión de asamblea, ¿no? Ya los quiero dejar. Sí, dime, Silvia. Mira, me quedan 2 libros. Dice Seguir a Cristo y Vivir con Dios. ¿Cuál le doy para lleno? A ver, ¿me decías cuáles son los títulos? Te va a leer. Vivir con Dios y el otro es Seguir a Cristo. Yo creo que seguir a Cristo mejor. Ya. Seguir a Cristo. Eso es lo más difícil, pues. Eso es lo más... No, pero todos estamos en eso. O sea, no solamente ella, sino yo, ustedes, todos estamos en ese carrusel. O sea, es para apoyar. Hay que ser, en estos momentos, hay que ser bien, digamos, flexible, ¿no? O sea, no... ¿Qué va a decir él? No me regala... Bueno, él ha faltado por alguna razón. Ya eso ya pasó. Nomás hay que... En estos momentos estamos para acoger y para ser muy flexibles, ¿no? O sea, sí. Mañana compro su sobre, mañana le compro su sobrecito y ya lo tengo. ¿Cómo? No te escuché bien. Mañana le compro su sobre y le pongo. Mañana. Ah, ya, perfecto, magnífico, ¿no? Bueno, pues, lo dejo ahí en paz ya para que puedan descansar. No, gracias. No, y estamos próximamente, vamos a reunirnos con Rafael para ver cómo vamos a hacer de acá en adelante, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes este jueves? ¿O no les conviene mucho esa fecha? ¿A qué hora sería? ¿A la noche? Claro, así es. Vamos viendo, ¿ya? Ojalá que no se cruce, pero sí, ¿no? Salvo que Perú dispute la final de la Copa América, ya pues ahí sí ya no se va a poder hacer nada. Ya. No, va a ser con Colombia, olvídate, ¿no? Sí, no. Olvídate, ¿no? Es Antonio, imposible. Hay un hermano que, no me acuerdo su nombre, bueno, el amigo de Ismael. Jorge Eduardo. No. El hermano que trajo a Ismael. Ah, ya, sí, así ya sé de quién me hablan.
César creo que se llama, ¿no? Ya, bueno, él dice, por favor, si pueden pasarle por YouTube las clases, lo que tuvimos la reunión de hoy día, porque iba a tener una misa y no iba a estar presente. Ya, sí, se lo voy a pasar a él. Lo voy a pasar especialmente a él como una excepción nada más. No, no es para todos, sino para los que digamos de alguna forma él están justificando su falta, a él sí se lo voy a pasar. No, no se preocupen. No se preocupen. Claro, claro, sí, sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Nada más, pues. Estamos hablando, pues. Ya descansen de una vez. Chao, cuídense mucho. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chao. Emilia. Estamos bajando. Estamos bajando.